Bien, ya estamos con el tema precios. Héctor Polino, desde Consumidores Libres. Buen día, Héctor, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bueno, aquí en Mar del Plata contando un poco lo que dice la gente. Por supuesto, nos adherimos a todo esto que está sucediendo, que es el aumento de precios, a pesar de que los precios nos dicen que están congelados, ¿no? ¿Qué es lo que sigue aumentando, Héctor? Bueno, usted sabe que en un supermercado hay alrededor de 15, 16 mil productos y los que se han congelado son 1.432. Es una suma muy importante, pero es menos de un 10% de la cantidad de productos que existen en las góndolas de los supermercados. Ahora, la Argentina tiene en realidad dos pandemias, una de carácter sanitario, que es el coronavirus, y la otra de carácter económica, que es la inflación. Y a pesar de todas las medidas que se han tomado, los precios lamentablemente continúan aumentando. Si bien este programa de 1.432 productos que se congelaron en el mes de octubre por 90 días, hasta el 7 de enero próximo, disminuyó el porcentaje de aumento de los precios, pero aumentos han existido, continúan existiendo. Y esta medida por sí sola no alcanza para frenar el proceso inflacionario. A mi juicio, hay que tomar otras medidas, que consiste en poner en funcionamiento las normas legales que aprobó en su momento el Congreso Nacional. Por ejemplo, la ley que se denomina Observatorio de Precios, sí, que tiene 7 años de vigencia, pero nunca se puso en funcionamiento. Claro. ¿Qué dice esta ley? Sintéticamente, que le permite al Poder Ejecutivo Nacional determinar en cada producto, en qué eslabón de la cadena de cada producto se produce un aumento indebido o abusivo de precios, de modo tal que luego el Poder Ejecutivo pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Héctor, usted que tiene tanta experiencia, ¿me puede explicar por qué no se aplican las leyes que ya están, que ya tenemos? Muy buena la pregunta. Mire, yo diría porque no hay voluntad política, porque de lo contrario no hay explicación, porque si el Congreso Nacional a veces tarda años para aprobar una ley, luego sale sancionada, posteriormente el Poder Ejecutivo la promulga, después tiene que dictar el decreto reglamentario, sí, y después no se cumple, después no se aplica. Hay ninguna sanción para los incumplidores. Claramente no hay voluntad política. Pero digo, acá estamos hablando de un gobierno, pero también está la oposición que podría velar por el cumplimiento de las leyes. Exactamente, lo que hoy es oposición, hace 2 años atrás era fue gobierno. Claro. Y también hubo un proceso inflacionario altísimo, que terminamos el año 2019 con el 59% de inflación. Es decir, que este no es un problema de un gobierno en particular, este es un problema que viene de arrastre desde hace muchos años en la República Argentina. Y el común denominador es ese, no se ponen en funcionamiento las normas legales vigentes. Yo le señalé una, el Observatorio de Precios, podría señalarle varias, por ejemplo, la Ley de Defensa de la Competencia o Ley Antimonopolio, que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018, sobre la base de iniciativas presentadas por diputadas y diputados del oficialismo y de la oposición de entonces. Sí. Resulta que esa ley crea
un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020. Estamos terminando el año 2021 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. En 4 años, Héctor. Entonces, yo digo, Yo me pregunto, sí, tan difícil, tan complicado, resulta designar 5 miembros integrantes de un tribunal. No hay voluntad política. La verdad que a veces uno se pregunta, ¿no? Los legisladores legislan, cobran muy bien por lo que hacen. A veces trabajan muy poco porque hay muy pocas sesiones, pero lo poco que se hace no se aplica. Entonces, a veces uno piensa, ¿no? Nos entretienen durante todo el año para hacer política. Yo le voy a poner un ejemplo aún más paradigmático que justifica lo que usted dice. En el año 1994 se reformó la Constitución Nacional y se creó una figura muy importante, la del Defensor del Pueblo de la Nación, dotado de amplísimas facultades para defender a los usuarios de los servicios públicos, a los consumidores de distintos bienes y servicios en general. ¿Usted quiere creer que en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Suipacha, está el edificio, está la infraestructura, está el personal que todos los meses, con todo el derecho del mundo, cobran el sueldo que le corresponde? Sí. Y desde hace 12 años, no 12 meses, 12 años que está vacante el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación. ¡Qué vergüenza! No obstante los numerosos candidatos y candidatas que en su momento fueron propuestos por los partidos políticos, por distintas organizaciones sociales, etcétera, y el Congreso Nacional en 12 años no designa a una persona para ocupar ese cargo. ¡Qué vergüenza! Teniendo, como le dije y le reitero, el edificio, la infraestructura, los empleados que cobran todos los meses y no hay defensor del pueblo. ¡Qué vergüenza! ¿Qué le parece? El último defensor fue el doctor Mondino, cordobés. Sí. 12 años atrás. Hablamos muchísimo con él, sí. Ese es el problema de la Argentina. Cuando usted me pregunta por qué existen estos permanentes aumentos de precios, porque no están en funcionamiento las normas legales vigentes. Y entonces los grandes grupos económicos, que en la Argentina incluso en su inmensa mayoría son de capital extranjero, hacen y deshacen a su antojo. Ahora, discúlpeme, Héctor, ¿me cuenta cómo podemos hacer nosotros, los argentinos de a pie, para poder incidir, para poder producir, provocar ese cambio que se necesita y tener una sociedad más seria, políticos más serios, más nobles, más decentes? Y le hablo de todos, ¿eh? Bueno, mire, acabamos de tener una elección donde elegimos casualmente diputados y senadores nacionales. Es importante que en las campañas electorales, o ahora a los que fueron electos, senadores o diputados que viven en alguna ciudad del país, cuando el vecino toma contacto con ellos, bueno, preguntarle, requerirle qué hace, qué piensa hacer. ¿Por qué no trata de votar o determinada norma legal? ¿Por qué no elige al defensor del pueblo o defensora del pueblo de la nación? Bueno, en Buenos Aires les falta el defensor del pueblo. En Mar del Plata tenemos 3. Claro, no es en Buenos Aires, en el país. En el país, bueno, sí. El defensor del pueblo nacional de la nación argentina. Bueno, por eso digo, en Buenos Aires falta la decisión para que se decida esto de nombrar el defensor del pueblo del país. Exactamente. Y aquí en Mar del Plata hay 3 que ocupan ese cargo, 3 defensores del pueblo tenemos. Por eso, bueno, Héctor, qué sé yo, a mí me parece que falta un poco de seriedad en todo lo que se hace, ¿no?
Exactamente, no hay voluntad política, hay connivencia con los grandes grupos económicos, hay corrupción política y hay corrupción económica. Estamos en una situación complicada. Espero que ahora, al haberse elegido nuevos diputados y nuevos senadores, ¿usted cree que va a cambiar algo? Parcialmente, bueno, traten de impulsar la sanción de determinadas normas legales que defiendan a la gente y además que se preocupen que esas normas legales sancionadas se cumplan, provocando interpelaciones a los ministros y al Poder Ejecutivo Nacional, requiriéndole por qué no se pone en funcionamiento, por ejemplo, la ley que crea el Observatorio de Precios. Por ejemplo, por qué no se pone en funcionamiento la ley de góndolas. De requerir la información e interpelar a los ministros del Poder Ejecutivo Nacional de turno. Eso es lo que le podemos requerir a los legisladores. Yo le voy a preguntar algo, Héctor. ¿No se cansa usted de luchar por lo mismo? Mire, yo estoy en la vida política desde los 15 años de edad. Siempre viví de mi trabajo personal, salvo cuando fui concejal por la ciudad de Buenos Aires a los 26 años de edad, o salvo cuando fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación con el gobierno democrático del doctor Raúl Alfonsín como extrapartidario en la Secretaría de Acción Cooperativa de la Nación, o salvo cuando fui durante 12 años diputado nacional. Siempre viví de mi trabajo personal, 25 años como maestro mayor de obras, construyendo edificios, y 12 años como abogado, trabajando, peleando en los tribunales. Entonces le cambio la pregunta. ¿El problema que tiene la Argentina es que hay muchos hombres y mujeres que viven de la política únicamente y nunca han trabajado de otra cosa? No, yo no creo que pues eso en parte, y en parte es porque aquellos que militan y están en los cargos públicos tienen que trabajar para la gente, ser honestos en el manejo de los dineros públicos. Y claro. Y ocuparse de sancionar normas legales y que las normas legales sancionadas se cumplan. Pero también si no, Héctor, discúlpeme, estar todo el día trabajando. Si uno no conoce lo que es el trabajo en la actividad privada y siempre trabajó con un sueldo del Estado, Héctor, ¿se sabe lo que es el sacrificio? No, si se tuvo siempre con sueldo del Estado y no trabajó en la actividad privada, es más complicado, ¿no? Le mando un abrazo grande. Aquellos políticos de vocación, con ideales, que desde la juventud se embarcan en la vida política, aún en momentos difíciles de la vida del país, durante las dictaduras militares. Yo, por ejemplo, fui uno de los secuestrados durante la dictadura militar, en la época del general Levingston. Está bien, Héctor, ¿no? Pero no es necesario pasar por esos dolores para ser honesto. No, por supuesto, pero digo, hay que estar en la vida política por convicción, por vocación, y no como un medio de vida. Gracias, Héctor, le mando un abrazo grande. Que siga muy bien, gracias a usted. Hasta luego. Héctor Polino, de Consumidores Libres.